qué tan fuerte, hablando de traumas, debe ser ese trauma para que te vuelvas una persona así, un desvividor serial. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro de esa persona que comete pues estos actos? Me mueve mucho el saber si la maldad es algo inherente a los humanos o es algo que vamos adquiriendo según nuestro entorno y demás. ¿Consideras que es difícil que el entorno donde uno viva sea positivo o sea negativo? Que no influya en cómo terminará una persona ya de mayor. De hecho, ese argumento justo se utilizó mucho en el caso de Ted Bundy. Pero ¿cómo va a ser él? Mírenlo, está guapísimo. La sociedad puede fabricar estos desvividores seriales. Ujú. Era No en todos los casos lo genere, pero definitivamente influye. Bienvenidos, amantes del misterio, a una noche más de Cultura Siniestra con, ya saben, nuestra compañía de cada semana, Esaú Martínez de Sinformato. Buenas noches, hermano, ¿cómo andas? Qué onda, carnalito? Buenas noches. Pues aquí andamos. Ya, ya cotorreamos un poquito de qué es lo que andamos viendo en la semana. Grabando tarde, porque este, el señor Destino sí lo quiso. Me cayó un aguacero el día jueves. Ah, no te mandé la foto del poste. Mm. Quedó un poste así de que, paz, colgando contra una casa. Y Al- la raza lo amarró con cables. A ver si mañana le tomo una foto. Está bien cotorro, güey. Y se me estaba yendo un chorro el internet. Entonces, ya el fin de semana lo arreglaron y pues estamos grabando tarde, pero estamos grabando. Es lo bueno. Ah, así es, así es. Y bueno, el tema de esta noche es delicado, sí, para muchos que saben o conocen de estos desvividores cereales, que hay muchos casos que te pueden sorprender o hasta erizar la piel o decir, hoy esto está muy, muy fuerte. Ujú. Pero muchas veces dices, puede ser por algún trauma, accidentes, pero me estaba preguntando yo, ¿qué tan fuerte, hablando de traumas, debe ser ese trauma para que te vuelvas una persona así, un desvividor serial? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro de esa persona que comete pues estos actos tan crueles y pues que hacen que cualquiera persona se, se le ericen los pelos? Pero dime tú qué tienes, qué opinión te merece este tema. Pues mira, la neta yo ya en mucho tiempo me pregunté cosas similares, a lo mejor no tan de lleno en cuanto a los desvividores seriales, pero sí, por ejemplo, con el tema de la maldad. Este, sí me mueve mucho el saber si la maldad es algo inherente a los humanos o es algo que vamos adquiriendo según nuestro entorno y demás. En el caso específico de los desvividores seriales, bueno, más adelante daremos nuestras conclusiones, pero definitivamente hay algo en el entorno en el que se desenvuelven yo siento al menos que los va empujando hacia estas cosas. Si bien hay casos en los que no pasa, no hay este, infancias eh, trágicas o no hay maltratos o cosas de esas, ya se vuelven cosas más de la química del cerebro o de cosas así. Entonces, pues ya lo iremos viendo conforme
se desarrolla el capítulo. Así es, y sí, porque muchos dicen, el humano nace siendo malvado, o la maldad está, por decir, por defecto en los humanos, y tal vez muchas veces, pues, como dices, el entorno puede afectarte a que de algún modo u otro te desvíes hacia ese camino de la maldad. Ujú. De hecho había por ahí, no me acuerdo quiénes eran. En el capítulo que hice sobre si la maldad es natural o es adquirida, había un psicólogo que estaba del lado de que nacemos inherentemente buenos y después nos vamos, este, pues pervirtiendo por el entorno que nos rodea. Pero también había otro filósofo mucho más antiguo acá de la época griega, romana y todo este rollo que decía que los humanos nacemos malos, pero las reglas sociales nos mantienen como que enjauladitos en lo que, pues sí, en lo que debemos mantenernos dentro, para funcionar más bien dentro de la sociedad. Entonces, siempre va a existir estas dudas, incluso en desvividores seriales famosísimos, como por ejemplo, me viene ahorita a la mente John Wayne Gacy, Mm, Pogo, el payaso asesino, después de su fallecimiento, de que lo finiquitaran en la cámara de gases, me parece, ujú. se quedaron su cerebro para estudiarlo, a ver si había algo de diferente entre él y una persona que no mostraba estos rasgos de psicopatía tan extrema que los volvió pues un desvividor serial. Entonces, siempre ha sido una interrogante entre los pensadores, los científicos y pues básicamente cualquiera. O sea, aquí estamos nosotros discutiendo sobre este rollo. Sí, es que son temas que dan para la plática y para el debate de si es o no es, y con eso de que vuelva a lo del principio, de que nacemos siendo malos o no. Siento que es un poco como con el miedo, pues, porque nacemos, pienso yo que no con el miedo en sí, en el decir de que hay cualquier cosa, ay, y eso es el miedo. Siento que el miedo se va adquiriendo conforme vas creciendo y vas viendo cosas que, ah, es más, puede tu familia hasta decir, ah, eso, no te acerques a eso porque eso es malo y empieza a agarrarle miedo, justamente. Fíjate que incluso ese punto, perdón que te interrumpa, incluso ese punto que estás mencionando es bastante debatible, güey. He visto un montón de experimentos en los que tratan de averiguar si los miedos son herencia genética o son cosas adquiridas. A lo mejor debemos de anotar un episodio de puros experimentos así, cabrones, porque, por ejemplo, hay un experimento que realizaron con bebés. Ah, se me hace que sí lo he escuchado. Sí, güey, está bien horrible. Tenían bebés y les ponían un conejito o un algo de felpa blanco y cuando se arrimaban a agarrarlo hacían ¡paz! Un ruidote que pues los espantaba. Entonces esos niños generaron un miedo al color y a la textura. Entonces, pero también ha habido otros experimentos donde ponen a bebés junto a, no sé, serpientes o cosas así. Y esos están un poquito más contradictorios porque se ve como que sí los repelen poquito, como que sí dicen, ah, la madre, ¿qué es esto? Pero también la misma curiosidad humana también los hace que vayan, ah, la verga, a ver qué es esto. Entonces está medio raro. Pero justamente hablando de experimentos, si me dejas que me extienda un poquito, Adelante, adelante. hay uno que está
bien interesante porque era un experimento hipotético, le llamaban el experimento prohibido, para determinar justamente si la maldad es inherente al humano o se adquiere. En ese experimento, lo que se planteaba otra vez hipotéticamente era tener un bebé que jamás había tenido interacción alguna con humano, incluso desde el vientre. Pues ya ves que han habido un chorro de estudios que dicen que los bebés te escuchan desde que estás en el vientre y Ujú. todo el rollo, desde que están en el vientre de la mamá y así. Bueno, quitar todo ese tipo de contactos, ¿no? Tener un bebé que no ha tenido un contacto ni positivo ni negativo con el entorno. Entonces, tenerlo y ver cómo se va desarrollando. Ok, obviamente, pues esto es algo que no se podría hacer por ley, ¿no? Es algo sumamente cruel. Pero hubo un caso que fue lo más parecido al experimento prohibido. Es en uno de los casos de los conocidos niños ferales, creo que sí, es como los llaman. Y el caso es de una muchachita que se llamaba Ginny. No recuerdo el apellido, recuerdo el nombre, es Ginny. Era una niña que tenía la combinación más horrible de papás que te puedas imaginar. Tenía un papá esquizofrénico y una mamá sumisa. Mm. Entonces la combinación pues fue horrible para ella porque el papá en sus delirios pensaba, no me acuerdo cuál era el delirio que tenía con la niña. El punto es que la tenía encerrada en un cuarto desde que nació. Y cuando la niña lloraba, el vato se arrimaba a la puerta y empezaba a hacer ruidos como de un animal. Mm. Gruñía y rasguñaba la puerta y hacía un desmadre para que la niña dejara de llorar. No sé cómo sobrevivió la niña y llegó hasta los 13 años, así viviendo en un cuarto totalmente aislada. Lo único que podía hacer era ver el cielo por un huequito así chiquitito en la pared. Nada más por ese Ok. huequito se asomaba y era el único contacto que tenía con el mundo exterior. Entonces, un día la mamá, pues aparte de todo lo que tenía, de que era sumisa y la golpeaban y todo el rollo, pues perdió la vista. Entonces, un día a los 13 años dice, ¿sabes qué? Este pedo es suficiente. Agarra a la niña y se escapa. Pero, o sea, la niña estaba tan alienada del mundo que, por ejemplo, su vista no podía enfocar más allá de 3 metros. Ok, nada más podía Ok. ver así a 3 metros. Este, la comida no la sabía masticar, la alimentaban con papillas. Entonces, de repente le daban una manzana y se atragantaba y estaba así bien horrible. Y pues sale la mamá, esa la lleva y la mamá pues con esta ceguera parcial que tenía, que no me acuerdo qué es lo que andaba buscando y sin querer llegó a una oficina de de esas de maltrato infantil como DIF y este rollo del Mm. desarrollo integral de la familia, algo así en Estados Unidos. Y pues ven a la niña y piensan que tiene 6 o 7 años por su tamaño y por cómo se portaba y así. No sabía hablar, no tenía control de sus esfínteres. Era una cosa rarísima. Y la estuvieron, varios psicólogos la estuvieron, este, pues sí, o sea, por más cruel que se diga, la estuvieron estudiando, por más cruel que se escuche, la estuvieron estudiando casi toda su vida para ver qué era lo más cercano que tenían a este hipotético experimento prohibido. Ok. Aunque la niña pues sí había tenido maltrato, entonces ya había tenido un contacto negativo con el mundo. Eso ya, pues ya arruinó por ahí un poquito el experimento, pues pero era lo más cercano que iban a tener nunca. Ujú. Entonces la estuvieron investigando y todo el rollo, y tenía comportamientos que si los vemos en un ámbito de lo que es una sociedad, tú podrías decir que son malos. Porque, por ejemplo, ella pues era humana, tenía necesidades fisiológicas en el sentido sexual. Entonces, como no tenía ese,
ese muro social de eso lo tienes que hacer a solas en privado, ella empezaba a satisfacerse, pues, sí me entiendes, ¿no? En público, vaya. O sea, no Ok. tenía esas inhibiciones. Y a lo mejor tú y yo lo podemos decir como, ese pedo está mal, pero otra vez es una norma social, ¿ok? O sea, los animales lo hacen todo el tiempo, ¿me explico? Entonces, entre un montón de estos tipos de comportamientos que tenía, estaban tratando de determinar justamente lo que tú dices, pero pues no hubo resultados pues concluyentes por lo mismo, por todas las cosas que ella llegó a sufrir en su infancia. Pero te digo, esa pregunta que tú te haces de si nacemos malos o no, se la ha hecho la humanidad un montón de tiempo. Claro, y no hay forma de establecer un criterio que digas tú, es esto y descartamos una opción en base a los resultados que ya tenemos. O sea, es prácticamente imposible. Y esa pregunta va a estar hasta que años más adelante. Ujú. Pero bueno, ahorita que, otra vez interrumpiendo, ahorita que estamos, el tema de hoy es si un desvividor serial nace o se hace. Primero que todo, me gustaría a mí, hablar para que se entienda un poquito lo que es un desvividor serial, porque por ejemplo, ahorita que está de moda el caso de Ed Gein, a él se le conoce como uno de los primeros desvividores seriales y todo el rollo, cuando lo cierto es que por ciertas cosas que él pasó, pues no aplica. Pero bueno, vamos a ver las características claves de un desvividor serial. Primero que todo, son múltiples desvivimientos. Se consideran seriales a quienes, perdón, desviven a tres o más personas en eventos separados. Porque, por ejemplo, el caso de Columbine, donde estos dos muchachos se Mm, metieron a la escuela a hacer pues un desastre, ellos son desvividores en masa. ujú. Porque sí desvivieron a más de tres, pero no fueron en lapsos de tiempo separados. ¿Ok? Primero que todo es eso, más de tres desvivimientos en lapsos separados. ¿Ok? Eh, Otro de los aspectos son intervalos entre sus crímenes, que exista un periodo de enfriamiento entre cada desvivisión, que es lo que te estoy diciendo. Estas pausas, haz de cuenta, tienen ese frenesí, hacen lo que hacen, se calman, dependiendo cuál sea su tipo pues sí, de actuar, y luego ya lo vuelven a hacer. Otro de los puntos claves es que tengan una motivación psicológica. La razón principal es la satisfacción psicológica, como el poder, la atención o la gratificación sexual. Esos son los diferentes tipos de actuares a los que me refería. También suelen tener, perdón, otro de los puntos son rasgos de la personalidad como que extremos, ¿ok? Suelen carecer de carácter, empatía o culpa y a menudo son descritos como psicópatas. Y ahí en el capítulo pasado que hablamos de It, este chavito, ay, se me olvidó su nombre. Pero sí, había uno que tenía un rasgo de psicopatía en el que él pensaba que él era el único real y todos los demás eran falsos, por lo cual pues no había nada de malo con hacerles daño. Entonces a eso me refiero Sí, con rasgos psicológicos. sí, no tenía concepción de la realidad. Ajá. Hofstadter se apellida, no me acuerdo el nombre, creo Mm, que era Patrick. Y bueno, ya uno de los últimos rasgos son selectividad y rituales. Tienden a ser selectivos con sus víctimas en algunos casos, como por ejemplo Edmund Kemper, que seleccionaba mm. exclusivamente mujeres, porque él lo que estaba tratando de hacer en cada desvivimiento, pues era desvivir a su madre. Ahorita a lo mejor lo hablamos un poquito más. Este.
y a menudo suelen tener un patrón o un ritual en sus crímenes, como lo que hacía, ay, se me fue el nombre, ahorita lo acabo de decir, no puede ser, John Wayne Gacy, que Mm, después de hacer lo que hacía, tomaba los cuerpos y los metía en el entrepiso de su propia casa, ¿no? ujú. O el BTK, que guardaba las, eh, las licencias de conducir de sus víctimas. Esa es otra Ok, cosa que a menudo se quedan con trofeos. Esa es la palabra. Entonces, esos son los rasgos generales que debe de tener un desvividor serial. Sí quería que lo tuviéramos un poquito en claro. Porque, como te digo, se pueden confundir con desvividores en masa, con... hay unos que se dedican a generar accidentes, ¿sabes? Como oh, ok, Mr. Glass en la película de El Protegido, que provocaba accidentes en trenes, en un ok. avión, y que puso una bomba y no sé qué. Ese Y es otro también están, y también están los que solos tienen una víctima, también, sí, justamente. como los hermanos Menéndez. Ujú. Sí, bueno, ellos son un caso específico que creo que se llaman, este, aniquiladores, hay algo de la casa, algo del hogar, que suele pasar con mamás o papás, incluso con hijos, como el caso de los hermanos Meléndez. De hecho, hay un caso muy famoso de, de un papá que tenía una amante y como la familia le estorbaba, Ah, sí lo vi. sí, sí te acuerdas, que los Sí, echó sí, sí. los cadáveres por un desagüe así chiquitín de su esposa y de sus hijos, o sea, hasta de la chingada, pero sí también existen. Que incluso hasta fue conjunto con la policía de buscarlos, ¿no? De hecho, ahorita metiéndome un poquito en lo paranormal, que es algo que me gusta mucho, en el video de las body cam, de las cámaras que tienen los policías, cuando entran a la casa, ¿por qué los reporta como desaparecidos? Mm, Cuando entran la policía a la casa y que ven que la casa está vacía, y hasta se me erizó la piel. El video está en YouTube, si quieren búsquenlo. Ahorita les digo cómo se llama el señor, el caso. Pero se meten los policías y se escuchan voces de los niños, mamón. ¿en serio? Voces de los niños, se ven sombras y ya se me está erizando la piel bien chingón. Porque, y el peor es que los policías ni siquiera sabían que estaban, desvividos. Ellos estaban en un caso, estaban investigando un caso de desaparición. Ujú. Entonces se meten dos o tres policías y por ahí se ve una sombra de una niña, se escuchan psicofonías. Está bien interesante ese caso. Sí, El video está en me YouTube. acuerdo, me acuerdo que ese no, documental donde lo vi por primera vez, creo que fue en Netflix donde lo vi. Y dije, ay, ese vato sí se, se pasó, se ensañó mucho con su familia. Sí, sí, y son bastantes, de hecho. Ujú. Hay la familia Watts, el caso de la Sí, familia Watts. Busquen, busquen específicamente, está en YouTube. Yo lo vi. Busquen los policías entrando a la casa de la familia Watts antes de que encontraran los cadáveres, los cuerpos. Y ahí es donde te digo que se ven un montón de cosas sobrenaturales. ok, ok. Bueno, paranormales, vaya. Se ven sombras, se escuchan voces. Está bien perro, güey. Y más cabrón porque los policías no se dieron cuenta en el momento, que es algo que pasa mucho cuando se presentan este tipo de fenómenos. Este, los policías pues nomás entraron, vieron que faltaba ropa de ellos, dinero de ella y cosillas así, y pues estaban platicando chido, pero pues ya es que todos los policías en Estados Unidos traen estas camaritas corporales
Y esas camaritas fueron las que registraron todo este desmadre que te digo. Está bien interesante. No, mira, ya tengo un video para ver ahorita que terminemos, porque sí suena bastante interesante ese tema de las psicofonías y más sabiendo en qué terminó el caso. Sí, güey, está bien loco. Bueno, regresando un poquito al tema, ya hablamos más un poquito del entorno y de la crianza, de cómo influye en lo que uno termina siendo, vaya. Pero te pregunto, ¿consideras que es difícil que el entorno donde uno viva sea positivo o sea negativo? Que no influya en cómo terminará una persona ya de mayor. Nada, definitivamente, definitivamente. Sobre todo en el caso específico que estamos tratando de los desvividores seriales, hay, hay un montón de cosas que generalmente, no en el 100% de los casos, pero generalmente les pasa o son características que tienen estos desvividores seriales. Y justamente a este cúmulo de características se le conoce como el combo McDonald's. Es un montón de cosas que les pasa y de que casi, bueno, al menos en la mayoría, no recuerdo el porcentaje de casos, pero en la mayoría de los desvividores seriales registrados y conocidos, pues tienen estas características. Una es enuresis, que es cuando no tienen, cuando mojan la cama, vaya, cuando se Ok. sientan en la cama, un golpe contundente en el área, bueno, en la cabeza. Hay diferentes partes de la cabeza donde se han golpeado, pero generalmente un golpe muy fuerte en la cabeza eh, cambia drásticamente el comportamiento de estas personas. Incluso le pasó a John Wayne Gacy. Lo estoy mencionando un chorro, pero es que lo tengo bien fresco porque hace poquito me vi un documental. Este, maltrato animal es Mm. otro del combo de McDonald's, que sean muy crueles con animalitos. Esto le pasaba a ay, ay. Ahorita me voy a acordar del nombre, vas a ver. El que nada más desvivía gays en los setentas. Dahmer. Dahmer, Jeffrey Dahmer. Él, Ah, sí, sí. él de niño era muy cruel con animalitos y la madre. O Eh, de hecho tenía una fijación con la taxidermia, ¿no? sí, que fue fíjate, curiosamente, su papá en un intento de estrechar vínculos con él, le enseñó este rollo, que pues al último acabó siendo pues contraproducente, ¿no? Y bueno, hay varias características dentro de este llamado combo de McDonald's. Y de las principales son esas que le digo, y creo que la otra era piromanía, que Mm. tenían esta necesidad de incendiar cosas. Entonces, hay muchos, y esto lo pueden ver con sus hijos, la neta. Y sí está, está feo y está cruel, pero si lo detectan temprano, a lo mejor y lo pueden llegar a tratar. Entonces, si ven que sus hijos de repente tienen varias de estas características, pues sí estaría chido que los llevaran a terapia y todo este rollo para tratarlo antes de que se convierta en algo pues más grave, ¿no? Sí, que hasta que ya no se pueda frenar. Sí, justamente. Que eso ya es un tema más delicado, el cómo actúas para frenar o que para que no termine siendo de uno de los que estamos hablando. No, y justamente, o sea, de todos estos desvividores seriales famosos que te hablé, tuvieron infancias, o sea, horribles.
Chikatilo, su tío de Vietnam, traía fotos de cómo le estaba haciendo el acto sexual con una cabeza decapitada. O sea, cuando él estaba morrito, ¿no? O sea, casi todos los desvividores seriales tuvieron infancias muy horribles, pero hay otros que también fueron muy famosos y que jamás o vaya, no fueron cosas tan graves las que le pasaron. Por ejemplo, uno de los más famosos y de los primeritos que yo escuché, y de los primeritos que vi documentales de chiquillo, era Ted Bundy. Mm, justo, justo. Él, su infancia fue bastante normal. Bueno, sí hubo algo curioso por ahí, pero algo que pasaba mucho en esas épocas. Su mamá, pues fue una mamá joven que, cuando quedó embarazada, pues no estaba casada, vaya, con el hombre del que se embarazó. Entonces Ujú. lo que hizo la familia fue, su abuelita lo registró a él, a Ted Bundy, como su hijo. Entonces él creció creyendo que su mamá era su hermana. Nada más. O sea, o sea, sí entiendo que está, medio choqueante, pero realmente es algo que pasa muy comúnmente en mi familia. Hubo un caso parecido. Entonces, no es algo que si preguntan cualquiera en sus familias, para atrás, arriba, o sea, mayores que nosotros, seguramente hubo uno o dos casos por ahí. Incluso por ahí, Claro, yo he sabido de casos modernos donde pues las hijas no la van a armar y pues las mamás la registran otra vez como su hija. Entonces, lejos, o sea, fuera de esa parte, que sí entiendo que puede tener un shock emocional algo grandecito, no está ni de lejos, por ejemplo, como lo que le pasaba a Ed Kemper, por ejemplo, que su mamá lo encerraba en el sótano porque pensaba que iba a abusar de manera íntima de sus hermanas, ¿no? Y se lo decía. Decía, yo te encierro ahí para que no les hagas daño a tus hermanas, ¿sabes? Entonces, no hubo ahí nada en Ted Bundy que pudiera a lo mejor advertir o, o sí, que diera alguna señal de que podía llegar a convertirse, pues, en lo que finalmente se convirtió. claro. Y porque lo ves, bueno, en los videos que tiene de los juicios y todas las entrevistas, lo miras y es una actitud de alguien, ¿cómo decirlo? Arrogante, podría decirse. Ujú. No, y súper carismático. El vato convencía a la gente bien cabrón. El güey sabía cómo hablarse, o sea, era ahora sí que una mariposa social, el güey. Sabía muy bien cómo moverse entre la sociedad y cómo convencer gente. Que ese es otro rasgo que tienen la mayoría de estos desvividores, el saber ganarse a la gente y pues convivir entre ellos con normalidad. Sí, mezclarse. Ujú. De hecho, Que hay un chistecito de Halloween, de qué vienes disfrazado. No, vengo disfrazado de cereal de desvividor serial, porque se ve como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, pues es realmente cierto, o sea, suele ser gente que tú dices, nah, no creo que él sea. De hecho, ese argumento justo se utilizó mucho en el caso de Ted Bundy. Pero ¿cómo va a ser él? Mírenlo, está guapísimo. mm, O sea, que justo la película, no sé si la has llegado a ver, está bastante interesante y pues sí llama la atención el saber cómo fue la historia de este desvividor. sí, creo que hay como tres películas, pero la última creo que fue la que hizo Zac Efron. Ujú. Sí, esa sí la vi. Y,
Y pues si tienen Netflix, ahí hay varios documentales sobre Ted Bundy. Sí, porque las películas pueden ser llamativas, pero no son una fuente, digamos, confiable para saber un poco más de la historia de todos estos personajes, por así decirlo. O al menos no tan fidedigna. O sea, sí te pueden dar una idea de de lo que él pasó, pero pues no son biográficas, ¿me explico? O Ujú. sea, no te van a decir 100% lo que pasó. Sí, es una dramatización más que nada. Justamente. Una adaptación, que es lo que estamos hablando. Que ese es otro tema que se ha llevado con esto de las series. Muchas veces, y pasa más en redes sociales, ¿cómo se dice? Romantizar a estos desvividores. Ujú. Sí, sí, justamente. De hecho, eh, amigos, conocidos, incluso mi esposa me dice muchas veces, oye, ¿tú por qué ves todas estas madres? O sea, qué tan morboso eres que tienes que estar viendo estos documentales, estas películas, estos libros sobre desvividores seriales, sobre todos estos casos así tan cabrones? Y le digo, es que la neta, o sea, no es por morbo, no es por todo este pedo, pero por ejemplo, yo todo el tiempo, desde niño, le tuve, voy a decir miedo, pero es a lo mejor un poquito menor que miedo, es más como un desagrado Mm, hacia los payasos. mm, Ok, yo creo que principalmente fue por lo que estamos hablando de la película de It, pero claro. ya después, yo traté de racionalizar mi miedo y me puse a investigar un poquito y encuentro a Pogo, el payaso, y digo, es que miren, o sea, es justamente mi miedo, o sea, estos cabrones disfrazados, quién sabe qué es lo que traigan de background o sea, podría ser un desvividor serial, me explico, o sea, Claro, porque lo decías justo esa vez del capítulo de It. Está disfrazado, no sabes cómo actuar realmente, porque lo que dices, él está en su personaje. incluso en su documental, en las cintas de Gwen Gacy en Mm, Netflix, él lo dice, o sea, yo me acuerdo de haberlo leído hace mucho en un libro de desvividores seriales que me prestaron. Pero cuando lo oyes de su propia voz, como que, oh, la madre. Él dice, justo así con esas palabras. O sea, ser un payaso te da la facilidad de poner a la mujer, a la esposa de un hombre en tus piernas y que el güey te aplauda y se ría de eso. O sea, obviamente él iba por el lado este del morbo y de la, pues, de la depravación, pero pues justamente acaba siendo eso. O sea, un pues sí, un cabrón disfrazado para hacer pues sus fechorías. claro. Y ganarse a la gente, como lo decimos. Ujú. Que mayormente este rasgo de ser como que eh, súper encantadores y así lo suelen tener otro tipo de personajes así súper malignos que son estos líderes de culto, estos líderes sectarios que acaban siendo igual o más dañinos que cualquier desvividor serial. Pues está el caso de este chaparrito cabrón, ¿cómo se llamaba? Charles Manson. Eh, el caso de Jim Jones, otro desvividor serial, perdón, líder de culto. Y más actualmente este padre que ahorita está en la cárcel, que es el líder de la secta esta de la luz del mundo. O sea, pueden ser casos muy, muy viejos como los 60 70 o casos como este que te estoy diciendo, que es del año antepasado, 2023 me parece. ¿En serio? Ujú. Que era tercera generación de líder de culto.
100% mexicano, orgullo mexicano. Mm, no puede ser. Sí, era tercera generación. Su abuelo era el que empezó el desmadre y así. Su abuelo, luego su papá y pues luego él, ahorita él. Ah, es que son temas muy delicados para hablarlos tan libremente. Sí, sí, no, está bien, cabrón. Así es. Y otra cosa que quería hablar aquí tocando este tema de los desvividores. No sé si habías oído de Aileen Wuornos, creo que se llama. Aileen Wuornos, sí. Esta tiene una película, ¿no? Creo que es Nicole Kidman la que la hace. Sí, creo que sí. Me pregunté por qué estaba escuchando justo el caso de ella en Leyendas Legendarias, creo que era. Ah, sí, sí, sí. Y me puse a pensar, porque lo decían ellos en el capítulo, la sociedad puede fabricar estos desvividores cereales. Ujú, Era lo que mencionaban ahí en el capítulo ese, porque muchas veces sí sabemos que lo que hacen está muy mal, pero muchas veces también no vemos el panorama completo, ujú, que, y pues señalamos, incluso en tiempos actuales pasa muchas veces lo mismo también, que vemos un video y no, pues el del video está diciendo que esto está mal y yo le creo. Y pues, tal vez no investigamos más a fondo y nos quedamos con esa opinión, vaya, de decir, "Ey, eso está mal porque él lo dijo y yo le creo". No sé qué opines tú de este tema de que si la sociedad fabrica o contribuye a fabricar estos desvividores. no, no, o sea, definitivamente la sociedad es un factor que a lo mejor no en todos los casos lo genere, pero definitivamente influye. Por ejemplo, lo que hablábamos de este Dahmer, cuántas veces estuvo cerquita de que lo atraparan, pero al ser el blanco en Estados Unidos y, y al ser sus víctimas, de, pues sí, miembros de minorías, llámales homosexuales o gente afroamericana o de, creo que tuvo por ahí víctimas coreanas. Entonces, Mm, generalmente eran minorías. ¿Y qué hace la sociedad con las minorías? Pues voltea y hace como que no, que es lo que le pasaba que es lo que le pasó a Aileen Wuornos, que fue tantos los abusos que recibió y tan poca la atención que se le brindó, que pues ella acabó haciendo justicia por su propia mano. O sea, definitivamente la sociedad en la que se mueva el desvividor serial tiene que ver con, al menos con su actuar. sí, porque tal vez no sean conscientes, pero están empujando a que pues cometan estos actos. Sí, sí, esa falta de empatía social que pues bien o mal es algo que ya, pues ya lo tenemos ahí clavado todos. Por ejemplo, tú sabes que no te puedes parar en la noche en tu carro a ayudar a alguien, porque pues muy probablemente te vayan a hacer algo malo, ¿no? A ti o a tu familia. Entonces ya Claro. esta falta de empatía ya está generalizada. Sí, es un tema delicado también el cómo actuamos como sociedad en este tipo de casos. Sí, sí. Y pues está bien cabrón, o sea, tú no puedes decirle a tu hijo ayuda al que lo necesita, porque a veces a los que ayudan, pues es a los que les va mal también, o sea, Justo. Que hace poquito, no sé si supiste de una noticia de un muchacho que creo que vio que estaban asaltando a una
a una muchacha y quiso ayudar y pues terminaron con su vida. A la madre, qué horror. No, 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 no lo vi. No me acuerdo bien dónde había sido, pero sí, yo también dije, mira, pues muchas veces por ayudar no sabe uno qué le espera. No, e incluso creo que en Ciudad Juárez pasó el caso de la, ¿cómo le decían? La, la Vengadora, no sé qué, que era una mujer que dejaba cartas que, que desvivía taxistas y choferes de camiones que supuestamente abusaban de mujeres. Ok, Se puso tan feo el desmadre que salió una mujer supuestamente que andaba ahí desviviendo a estas personas, ¿no? Creo que al final nunca la ok, atraparon, pero sí, pues es otro caso donde la sociedad te empuja a eso. claro. La sociedad y también muchas veces la misma policía, la misma autoridad que por su inacción no, no atrapa a estas personas que hacen muchos males y pues uno cansado de ver que no hace nada, pues toma acciones y pues termina pasando lo que termina pasando. Sí, está bien cabrón ese pedo. Y va a estar bien difícil determinarlo porque, o sea, ya cuánto llevamos hablando de esto, ya vamos casi para la hora y no creo que estemos ni cerquita de encontrar la respuesta. No, pues no, O pero sea, está muy difícil. sí, hay casos donde es la genética, hay casos donde es el entorno, hay casos donde es la crianza, eh, o sea, hay de todo, la neta. Si bien es cierto que la mayoría son de por crianza y entorno, lo cierto es que también hay otros casos, justo como el de Ted Bundy, que ya nos descuadra la balanza, o sea, ya no podemos ahí decir, ay, si crías bien a tus hijos, todo va a estar chido. ¿Me explico? Claro. No, no hay cómo saberlo. Sí, bueno, para cerrar este capítulo, decías tú de que si pudiéramos saber que un niño va a terminar siendo eso, si hubiera alguna forma de detectarlo, ¿qué, qué se podría hacer para de alguna forma desviar su camino o tratar de cambiarlo? A la madre está bien cabrón. Este, pues yo creo que primero sería determinar la causa, ¿no? Si la causa, pues es un desequilibrio químico en el cerebro, algún tipo de psicopatía o de algo de esquizofrenia, a lo mejor ya podría llevar un tratamiento químico que a lo mejor ahí regule la química del cerebro de esta persona. Si es algo más como de crianza y así, pues probablemente con terapia, igual algunos medicamentos, a lo mejor antidepresivos, no sé. Eh, pero sí, definitivamente no dejarlo o dejarla libre en una sociedad, ¿no? O sea, no estoy diciendo métanlos a todos a la cárcel, pero sí a lo mejor restrínjanlos un poquito. O sea, ya saben, ya tenemos, por ejemplo, no sé, hay hay una película con eh, Macaulay Culkin y creo que el otro es Elijah Woods, que son hermanitos, pero Macaulay Culkin es un psicópata acá bien horrible que se la pasa haciendo... Ay, ahorita busco el nombre. Es una película viejita, está buena. Y el último, por el desmadre de Macaulay Culkin, quedan.
queda la mamá colgada con un hijo en cada brazo y Mm, pues obviamente no los puedes subir a los dos y pues elige a quién, ¿no? O sea, tengo a un psicópata y a uno chido, ¿qué hago? Pues soltó al psicópata, o sea, no, no les digo que de que lleguemos a esos extremos, pero claro, si sí detectan que sus hijos tienen, aunque sea uno de estas, eh, de las características que les dije ahorita del combo de McDonald's, que son enuresis, piromanía, crueldad animal, algún golpe fuerte en la cabeza que genere un cambio de carácter, a lo mejor sí sería necesario que se acercaran con un especialista de la salud mental y checaran ese rollo, ¿no? Antes de que llegue a algo más cabrón. claro. Y podría sonar difícil el estar muchas veces al pendiente de cómo, de las actitudes que tiene o de cómo se relaciona incluso, pero podría ser posible de alguna manera adelantarse a lo que pueda pasar. Sí, sí, tratar de, pues, de evitar un desenlace, negativo. Claro. Y bueno, pues gente, ya llegamos al final de este capítulo un poquito delicado de todos estos desvividores, porque sí está medio turbio tantas cosas que han pasado desde hace años. No sé qué conclusiones tengas tú sobre este tema. Pues mi conclusión es que no tengo conclusión. O sea, no, la neta es un tema que gente mucho más inteligente que nosotros la ha intentado perdón, contestar y simplemente no han podido. O sea, es un tema muy complejo en el que pues no creo que lleguemos a una respuesta. Así que te voy a cambiar mi conclusión por dos recomendaciones de películas. La que les estaba diciendo de Macaulay Culkin y Elijah Woods se llama The Good Son en inglés y El Ángel Malvado en español. Está muy buena, se las recomiendo 100%. Y otra que también está buenísima, no me acuerdo dónde la vi, se llama We Need Talk About Kevin o Tenemos que hablar de Kevin. Es una película con Ezra Miller y con esta... Ay, se me fue su nombre. Pero es una actoraza. Está muy buena la película. Entonces, sí me quiero despedir con esas dos recomendaciones. Tenemos que hablar de Kevin y El Ángel Malvado, que justamente tienen que ver con esto, de si la maldad es inherente al humano o se desarrolla. Mírenlas, están bien perras. Ok, así que ya lo saben, unas buenas películas para que se vayan a verlas. Y pues, si quieres dejar tus redes sociales para que la gente vaya y cheque tus videos y esté al pendiente, adelante. Sí, bueno, pues mi canal, supongo que lo vamos a dejar aquí en el tema, en el título del capítulo, pero si no, es sin formato. Estamos en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en Instagram, Facebook y creo que en TikTok todavía, pero casi no subimos muchas cosas por ahí. Voy a andar un poquito más movido en YouTube, que es la página que más me interesa, que es la que más yo consumo y la que disfruto un poquito más. También Spotify. Este, pues nada, espero que les haya gustado y pues si me ven aquí en el canal de mi compa el Beni, hay que le den una suscripción para el mío. Igual en los videos donde sale en mi canal, ahí les voy a dejar el enlace también para que se suscriban a su canal y viceversa. Perfecto, entonces, ahí nos vemos en la siguiente. Chao. Sobres, gente. Besitos.